Vamos a ir a nuestro siguiente reportaje y para eso Daniel Matamala fue a reportear a Filadelfia, la histórica ciudad que fue la primera capital de Estados Unidos. Claro que sí, pero que ahora se le conoce por algo muy distinto, como la capital de la epidemia de la llamada droga zombie, el fentanilo. Y uno de los barrios más tradicionales de esa ciudad, Kensington, es descrito hoy como el mayor mercado de drogas al aire libre en el mundo. El fentanilo es una droga 50 veces más fuerte que la heroína y 70.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a ella. Lo más impresionante, Daniel, es como hemos visto ya en algunas imágenes de adelanto, cómo se consume a plena luz del día en la calle. Claro, fuimos a ver esta realidad en terreno, conversamos con especialistas, voluntarios y con los adictos que están atrapados en este infierno de adicción. Les advertimos que el siguiente reportaje, que preparamos junto al camarógrafo Pedro Lobos, incluye imágenes fuertes y es de contenido solo para mayores de 18 años. El barrio de Kensington en Filadelfia se hizo famoso hace 47 años. Era el hogar de Rocky Balboa, el esforzado héroe de la saga Rocky. Pero hoy hace noticia por un tema muy distinto. Es la capital del tráfico y consumo del fentanilo, la llamada droga zombie, que mata a 70.000 personas cada año. Mi nombre es Brian. Voy a mostrarles cómo se hace. Es una mañana más para Ros Pichardo, la fundadora de Salvemos Nuestra Ciudad, una organización dedicada a ayudar a los adictos que invaden su barrio de Kensington en Filadelfia. Como cada mañana, Ros recorrerá las calles y debe ir bien preparada. Aquí tengo vendas para cuidar heridas. Todo esto es para emergencias respiratorias. Si alguien tiene una sobredosis, tienes que darle aire para que pueda respirar. Y tengo un torniquete. Para casos de hemorragia. Para heridas de bala, apuñalamientos, lo que sea. Tengo pegamento. Siempre necesitas pegamento. El pegamento es muy importante porque si la herida es ancha, puedes pegarla. Si alguien no quiere ir en el hospital, sí. Yo puedo limpiarlo y ponerle esto. Esto trabaja porque también. A veces no quieren ir al hospital. No quieren ir. More Narcan. El Narcan es de primera necesidad, un inhalador que puede salvar la vida de las personas en sobredosis por el fentanilo. En esta Biblia, Ross lleva la cuenta de cuántas personas ha auxiliado en una sobredosis: 2.098. Esta persona que tenía como 30 años, una mujer, esta persona, un muchacho que necesitaba 2 Narcan. ¿Lo notas en tu Biblia? Ajá. Filadelfia es la sexta ciudad más poblada de Estados Unidos. Ubicada a 150 kilómetros de Nueva York, aquí se declaró la independencia y fue la primera capital del país. Pero hoy destaca por un tema muy diferente. El barrio de Kensington, al noreste de la ciudad, es conocido como la capital del fentanilo. La avenida Kensington corre bajo la línea del metro. Ese espacio se ha convertido en un refugio para cientos de adictos que duermen, venden, compran, se inyectan, languidecen y a veces mueren en este campamento al aire libre. La primera emergencia de hoy es Brian. Lo vemos sangrando y desorientado. Ross limpia sus heridas, al parecer producto de una caída. Revisa su pulso y oxigenación. Paramédicos llegan a atender a Brian, pero él se rehúsa a ir al hospital. ¿No quieres que te llevemos para un chequeo? ¿Estás seguro? Ok, está bien. ¿No quieres ir al hospital? Brian fumó K2, mal llamada marihuana sintética, un compuesto tóxico que en las calles se vende mezclado con fentanilo.
Nos cuenta que tenía un hogar hasta que comenzó a consumir. Apenas se siente mejor, busca otra dosis. No lo necesito, me gusta. ¿Crees que vas a fumar de nuevo? Sí, lo voy a hacer ahora mismo. Te voy a mostrar. Pero te hace mal. Si me caigo, llamo al 911. Mi nombre es Brian. Voy a mostrarles cómo se hace. No pudimos convencer a Brian y nos alejamos. De la policía ni hablar. Simplemente no actúan en esta zona. El recorrido recién comienza. Ya estamos llegando al epicentro de los traficantes y también del consumo en la estación de metro Allegheny. Aquí, aquí y aquí. Es el lugar más peligroso. Es demasiado peligroso. Lo que vemos es sobrecogedor. Personas de todas las edades, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores. Algunos inyectándose en los brazos, las piernas o el cuello. Otros deambulando con el cuerpo encorvado, como zombies. Muchos más inconscientes, botados en medio del pavimento. Uno puede leer muchos informes, uno puede saber que hay 200 personas que mueren por sobredosis cada día debido al fentanilo en Estados Unidos, pero nada te prepara para lo que se ve y lo que se siente en estas calles. Personas que viven en un infierno en el que están atrapadas debido a la adicción y del que no pueden salir. Este es Kensington, el epicentro de la crisis de las drogas en Estados Unidos. El fentanilo es un derivado sintético del opio, aprobado en 1968 para su uso como analgésico, un medicamento tan efectivo como peligroso. Artistas como Prince y Tom Petty fallecieron por sobredosis accidentales con pastillas de fentanilo. En la última década, el fentanilo pasó de las consultas médicas a la calle, donde se vende como una droga ilegal. Por ejemplo, en el Parque McPherson, aquí encontramos a Frank, quien prepara una dosis de fentanilo. Es una rutina meticulosa en que pasa gran parte del día. Es que la satisfacción es cada vez más breve y el síndrome de abstinencia cada vez peor. Sí, es malo para mí. Llevo haciéndolo 21 meses. Ya no me queda ningún lugar en el cuerpo donde inyectarme. Hago esto 10 o 15 veces al día. ¿Al día? Bastan 2 miligramos de fentanilo para causar una sobredosis fatal. Ser adicto a esta droga es estar cada día en la cornisa de la muerte, como bien lo sabe Frank. Estaba con alguien y me dejaron a un lado del camino para que muriera. Porque se asustaron, supongo. Pero la gente de un auto que iba detrás de nosotros vio lo que pasó. Llamaron a la ambulancia y me salvaron la vida. Sobrio y consciente de su situación, sabe que no le queda mucho tiempo. ¿Comes? ¿Te alimentas? No, solo cuando me regalan comida. He bajado de peso a unos 46 kilos. Creo que ya no me queda mucho tiempo. Pronto me van a alcanzar. Puedo sentir mi cuerpo colapsando. Su camino es el de muchos. Partió hace 16 años cuando un médico le recetó pastillas con opioides para el dolor. Partí con medicamentos para el dolor cuando tenía 32 años, con Oxycontin. ¿Estaba prescrito por el médico? Al principio sí, por una lesión. No podía dejar de tomarlo. Se volvió muy caro porque el Oxycontin costaba entre 40 y 80 dólares. Cuando llegué aquí, la bolsa de heroína costaba 10 dólares. La heroína me daba exactamente el mismo subidón que las pastillas. Así empecé. Se rehabilitó varias veces de las pastillas y de la heroína, pero su última recaída fue la más grave. Cayó en el fentanilo. Lo perdí todo. Tenía mi casa, tenía todo. Desde el 4 de marzo de 2022, creo, he perdido todo. Lo único que me queda es la ropa de mi mochila. Eso es todo.
Yo trato de no robar para no ir a la cárcel. Ya fui a la cárcel y no quiero volver. Así que hago todo lo que está en mi poder para no robar, para financiar mis hábitos. El camino de los opioides legales a la heroína y de ahí al fentanilo ha sido seguido por cientos de miles de estadounidenses. El doctor pues te dio un poquito de opio para manejar tu dolor de espalda porque tuviste una caída o porque tuviste un trauma o tuviste un accidente o tienes una neuropatía diabética bien fuerte y entonces empieza a decir me dan una Percocet y después el otro día me dan otro opio y me dan otro y ya 3, 4 no me dan. Pues entonces ya el doctor no te ordena más porque tú sabes, ya estás creando dependencia y entonces la gente va a la calle a buscar eso. Estas pastillas fueron promocionadas como un remedio milagroso para el dolor. Desde que empecé con este nuevo medicamento para el dolor, no me perdí ningún día de trabajo. Estos medicamentos, que repito, son los más fuertes contra el dolor, deberían ser más usados en los pacientes. Solo en 2012 se recetaron 13.000 millones de pastillas a base de opioides. Cuando la crisis comenzó fue porque muchas farmacéuticas publicitaron muy fuertemente sus productos y algunos médicos sobreprescribieron. En 1999 murieron 4.000 estadounidenses por sobredosis de drogas. En 2010 subieron a 16.000. En 2016, 64.000 y el año pasado 110.000. 2/3 de ellos por fentanilo. Las farmacéuticas han pagado $50.000 millones en demandas por haber ocultado información sobre los riesgos de los opioides, pero esas indemnizaciones no significan nada para quienes ya quedaron atrapados en la adicción. Si fuéramos a hacer una semejanza con los Walking Dead, pues algo bastante parecido. O sea, personas que pierden mucho peso, ya no hay autocuidado, no hay autovaloración, no hay reconocimiento de mí como ser humano. Dos horas después volvemos a la estación Allegheny y ahí está Frank. Nos reconoce y nos saluda, pero ya no está en condiciones de conversar. Junto a él, su amigo Terry. Nos cuenta que consumía crack y cocaína hasta que, sin saberlo, inhaló fentanilo. Hace 15 años. Y empezaste con... Crack, cocaína. ¿Y después qué? ¿Heroína? Alguien tenía una pipa, la usé y estaba cargado con fentanilo. Yo no lo sabía. Tuve una sobredosis y cuando desperté me había hecho adicto. Terry es también plenamente consciente de su situación y del extremo al que ha llegado su vida. Trato de consumir el mínimo, justo lo que necesito para no sentirme enfermo. No me inyecto, lo fumo. Consumo una bolsa en la mañana y tal vez una en la noche. En este punto estoy tratando de parar. Se calcula que entre 600 y 1.000 adictos languidecen bajo la línea del metro en Avenida Kensington. Aquí es muy peligroso en la noche. He visto muchas cosas malas. Aquí nadie confía en nadie. Mucha gente con sobredosis, muriendo. Cada día, cada día. Llegas a un punto en que la gente simplemente camina por encima de los cuerpos. Algunas personas paran y tratan de despertarlos. Otras simplemente pasan. Es muy malo. Un lugar en que la sociedad más rica del mundo ve con indiferencia cómo a plena luz del día vidas humanas son abandonadas, como si fueran desechables. No es bueno para la comunidad, no es bueno para los individuos, así que no es apoyado por la ciudad de Filadelfia. Pero es tolerado. No lo es, diría que no es tolerado porque nos esforzamos para conectarnos con esa gente, para ayudarlos y sacarlos de la calle. Veo gente muriendo todos los días. Ando con Narcan para tratar de ayudar. Para ayudar a la gente cuando sufren una sobredosis. Pero a veces no se puede. ¿Y a veces es imposible? ¿Mueren? Mueren frente a mí. ¿En la calle? Frente a mí.
A Howard lo encontramos en el parque Harrogate, en la siguiente estación de metro en Kensington. Lleva décadas enganchado a diferentes drogas: alcohol, cocaína, crack, heroína y ahora fentanilo. Tengo 3 hijos, tengo 3 nietos, tengo una ex esposa. Nos separamos. ¿Por la droga? Me separé por el alcohol. ¿Ves a tus hijos? Mis 2 hijos jóvenes consumen heroína. Uno vendía y lo atraparon. Está preso. Aunque la heroína destruyó su familia, Howard no tiene dudas. El fentanilo es incluso más adictivo, más peligroso y también más accesible. $5 o $3 la bolsa. Antes eran $10. Pese a su larga historia de adicciones, Howard aún tiene esperanza. Vive en un hogar y está en rehabilitación, recibiendo metadona, un opiáceo que alivia los síntomas de la abstinencia. Se puede. Hay gente que lleva 30 años limpia. Es posible rehabilitarse. José comenzó a consumir a los 15 años, hoy tiene 61. Ha entrado y salido de rehabilitación por diversas drogas, la última, el fentanilo. Yo duermo al aire libre, yo no tengo nada para taparme. ¿Duermes acá en el parque? Sí. Yeah. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Peligroso porque la gente, a veces pasan la gente y te tiran con lo que tengan. La otra vez me quedé dormido en el tren y amanecí en el hospital porque me asaltaron y me dieron y todo. José es puertorriqueño, tuvo una casa, familia e hijos. Ahora ya no tiene nada. Para pagar por la droga, vende su sangre. Yo voy al plasma, me sacan el plasma y me pagan por eso. ¿Te sacan y te pagan? ¿Y ese dinero lo usas para comprar droga? ¿Cuánto te pagan? Me dan 50, 60, sí. Yo voy 2 veces a la semana, porque no se puede más de 2 veces, porque es peligroso. Siempre hay esperanza. La rehabilitación es posible. Es un proceso que requiere 3 cosas: trabajo, esfuerzo y lágrimas. Es como el deporte. Requiere que tú te entregues, es una disciplina. Mañana, en la segunda parte de este reportaje, mostraremos los centros de rehabilitación y los esfuerzos de quienes intentan dejar la droga. Y también la nueva amenaza que se cierne sobre Filadelfia, la combinación del fentanilo con un anestésico para animales que provoca sobredosis, llagas, amputaciones y la muerte. El temible Trunk.